Buenas tardes, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por estar aquí otro día en la casa del Señor. Vamos a dar principio a nuestro estudio bíblico. Saben que estamos viendo los artículos de fe y ya vamos en el cuarto. Oremos juntos. Amado Padre Celestial, estamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por esta bellísima oportunidad, Padre, de estar en tu casa y de venir a escuchar tu palabra, estudiar y meditar en ella, Padre. Gracias por ese privilegio que tenemos, Señor, en Cristo Jesús. Te pido una bendición especial por mis hermanos aquí presentes, por los que van a escuchar el estudio, Padre, y que tu Espíritu Santo siempre sea nuestra guía y dirección. Gracias te damos por tener tu palabra en nuestras manos, Señor, y disponemos el tiempo, nuestra mente y corazón, Señor, a escuchar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro artículo de fe es el cuarto y es acerca de las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia. Les voy a leer, no sé si traen su hojita donde vienen, no tenemos. Les voy a leer de qué se trata el artículo. Creemos en la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras. Amén. Por las cuales entendemos los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamentos, dados por inspiración divina, revelando infaliblemente la voluntad de Dios respecto a nosotros en todo lo necesario para nuestra salvación. De manera que no se debe imponer como artículo de fe ninguna enseñanza que no esté en la Biblia. Y nos da ciertos versículos que los vamos a ir viendo en la exposición del tema, ¿ok? No se los voy a dar todavía. Y vamos a separar las frases o las oraciones en fragmentos para ir estudiando todo el artículo. En la primera expresión dice, creemos en la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras. Inspiración viene del latín inspiratio y del verbo inspirare. Inspirare está compuesto por el prefijo in en español y el verbo expirare, que significa soplar. Entonces, inspirare significa soplar en o respirar. Cuando nosotros agarramos aire, ¿cómo se le dice a eso? Estamos inspirando aire, ¿verdad? Estamos respirando. Vamos ahora a ver la palabra plenaria. Significa completa y total. La Biblia es la autoridad final, no solo en asuntos de fe y práctica, sino que también es la autoridad sobre cualquier tema que se aborde, porque todo lo que dice la Biblia es verdad. No solo en asuntos de fe. Si dice algo acerca de la ciencia, lo podemos creer, ¿verdad? Si dice algo acerca de la geología, también lo podemos creer. Si habla de la arqueología, de la sociología, todo lo podemos creer porque la palabra de Dios, la Biblia, se afirma como verdad. Entonces, cuando dice que es inspiración plenaria, es total y completa. Se extiende a toda la Escritura. Es la autoridad final en cuanto a la verdad sobre todos los temas que aborda. Entonces, ¿qué significa plenaria? Inspiración completa y total. ¿Vamos bien? Ahora, la palabra griega que se traduce en inspiración de Dios, la que les dije primero era en latín, este es en griego. Esto significa aliento de Dios o
exhalación de Dios. Cuando una persona habla, expira algo, ¿verdad? El aliento. Esa inspiración de la Biblia dice que es el aliento de Dios, lo que sale de su boca. Las escrituras fueron inspiradas por el hecho de que ellas fueron la exhalación misma de Dios. La palabra en sí no hace énfasis en la inspiración, sino en la exhalación. Porque las escrituras son el soplo de Dios. Más correctamente se debe hablar solo del soplo o aliento de las escrituras como exhalación de la escritura. Uno de los textos principales en el cual se apoya la inspiración plenaria es 2 de Timoteo 3:16 y ustedes, hermanos, ya se lo saben y muchos de nosotros, ¿verdad? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Fíjense que entre más repitamos los textos, los llegamos a memorizar. Entonces, este texto es muy importante que lo tengamos siempre en nuestra mente. Entonces, la escritura es inspirada desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando dice las escrituras, sabemos que en los escritos antiguos, la Biblia hebrea o lo que se usaba en ese entonces era la ley de Moisés, ¿recuerdan ustedes? La Torá. Y luego los salmos y los profetas y los escritos. En esas tres partes se dividían las escrituras en la Biblia hebrea antes del Nuevo Testamento. Este es el Antiguo Testamento. Y hay versículos, por ejemplo, en Juan 10:34 que nos dice la ley. Mateo 5:17 nos habla de la ley y los profetas. Lucas 24:44 habla de la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y 3 versículos, 1 de Corintios 15:3, Lucas 24:45 y Lucas 24:27 se refieren a las escrituras. Eso es lo que estamos estudiando hoy, las sagradas escrituras. Hay una clase en el seminario, hermanos, que se llama Teología Sistemática. Esta clase estudia las doctrinas acerca de la Biblia, su revelación, la inspiración, la iluminación y la infalibilidad. Hay más temas que estudia como las doctrinas de Dios, la Trinidad, los atributos y los nombres de Dios, las doctrinas de Cristo, su persona, deidad, humanidad y carácter, las doctrinas del Espíritu Santo. Y fíjense que son muy interesantes. Estos temas son muy amplios porque aprendemos mucho y entre más investigamos, más encontramos. La doctrina de las escrituras se le llama bibliología, porque va a estudiar todo acerca de la Biblia. A Dios le ha agradado revelar su voluntad y propósito al hombre por medio de la palabra escrita. La palabra Biblia viene de la palabra griega biblos, que significa libros. Entonces la Biblia es un tomo o una colección de libros. Eso es lo que significa la palabra Biblia. Se ofrecen 2 líneas de evidencia que apoyan la conclusión de que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a ver la evidencia interna. En cientos de pasajes, la Biblia declara o afirma por sí misma ser la palabra de Dios. Y les voy a leer algunos versículos. Josué 1:8. El que lo sepa me lo puede mencionar. Josué 1:8, ¿qué dice? Nunca apartará. Amén.
Amén. Es el libro de la ley. Salmo 1:2 dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Salmo 119:97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Mateo 22:29 dice, Jesús dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Marcos 13:31 dice, el cielo y la tierra pasarán, la palabra del Señor no pasa. Mateo 5:17-19, Jesús les dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino que he venido para cumplirla. Aquí se refiere a la ley y los profetas. En 2 de Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. La misma Biblia es su propio intérprete. Amén. Las escrituras entonces declaran de muchas formas diversas que es la palabra de Dios y que su afirmación es clara e inteligible para cualquiera. No cualquiera, ¿verdad? Para todo creyente. La afirmación constante de los escritos del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento y del propio Señor Jesucristo es que la Biblia es la inspirada palabra de Dios. Esas son las evidencias internas. Y ahora vamos a ver evidencias externas. La Biblia no solo afirma y reclama para sí el ser la palabra de Dios, sino que apoya estas afirmaciones por abundantes evidencias que han convencido con frecuencia hasta a los lectores más escépticos. Vamos a ver el punto 1. La Biblia tiene una continuidad. Puede ser constatada en su secuencia histórica que comienza con la creación del mundo hasta los nuevos cielos y la nueva tierra. El Antiguo Testamento revela temas doctrinales tales como la naturaleza de Dios, la doctrina del pecado, la salvación, el programa y propósito de Dios para el mundo como un todo, para Israel y para la iglesia. Otro punto es la extensión de la revelación bíblica. La Biblia es inextinguible, quiere decir que no tiene fin. Al igual que un telescopio, dice, se adentra en el universo desde las infinitas alturas y profundidades de los cielos hasta la tremenda hondura del infierno y capta las obras de Dios desde el principio hasta el fin. Y como un microscopio revela los más diminutos detalles del plan y el propósito de Dios y la perfecta obra de la creación. Al igual que un estereoscopio sitúa a todos los seres y objetos, tanto si están en los cielos como en la tierra, en correcta relación los unos con los otros. ¿Entendimos eso? Quiere decir que Dios todo lo mira, todo sabe y nos lo revela, ¿verdad? Siguiente punto, la influencia y publicación de la Biblia. Ningún otro libro ha sido jamás publicado en tantas lenguas e idiomas para tantos diferentes pueblos y culturas como la Biblia. Es el libro más vendido también y traducido a diferentes idiomas. Sus páginas están entre las primeras que fueron impresas cuando se inventaron la imprenta. ¿Recuerdan ustedes que fue el primer libro que se imprimió? La Biblia. Millones de copias de la escritura han sido publicadas en todas las principales lenguas del mundo. Amén. Otra evidencia externa es el contenido de la Biblia. El carácter sobrenatural de la Biblia se aprecia en el hecho de que trata tan libremente con lo desconocido como con lo que es conocido. Describe la eternidad,
en el pasado, incluyendo la creación antes de que el hombre existiese, donde se revelan la naturaleza y las obras de Dios. Siguiente punto, la Biblia como literatura es considerada como obra literaria y también algo supremo. No solamente contiene historia gráfica, sino la profecía en detalle, la más bella poesía, el drama, relatos de amor y de guerra, especulaciones de la filosofía y todo cuanto se relaciona con la verdad bíblica. La variedad de la producción de sus autores está contrastada por la multiplicidad de sus materias. Ningún otro libro de literatura tiene tantos lectores apasionados de todas las edades y de todos los grados de inteligencia y erudición. Quiere decir que está al alcance de todos. Y el último punto es el carácter supremo de la Biblia. Por encima de todo lo que se ha dicho, es un libro sobrenatural que revela la persona y la gloria de Dios manifestada en su Hijo. El supremo carácter de la Biblia está apoyado por su revelación del carácter supremo en la persona de Jesucristo. Y todavía no entramos al tema. La inspiración de la Biblia se puede definir como la superintendencia de Dios de los autores humanos para que mediante el uso de su propia personalidad individual elaboraran y registraran sin errores su revelación al hombre en las palabras de los escritos originales. Esa es la definición de Wikipedia. La superintendencia quiere decir que Dios supervisó a los autores humanos, pero Él no dictó los escritos. Sí hay partes donde dice Jehová habló, Jehová vino a mí y me dijo, ¿verdad? Pero dice que Él no inspiró a los hombres, pero Él dio su pensamiento. Al supervisar a los escritores, Él controló cuidadosamente lo que fue escrito sin necesidad de dictar, de modo que el producto final resultó exactamente de la manera que Dios quería. Esa es la inspiración. Y Dios utilizó a los hombres y sus estilos individuales. Dios pudo haber dictado las escrituras nada más, ¿verdad? Palabra por palabra, pero todo hubiera sonado igual o se leería igual. Pero Él respetó la individualidad de cada persona, de cada autor. Fueron aproximadamente 40 autores para los 66 libros de la Biblia. 66, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia tiene otra característica, infalible, que quiere decir que no puede fallar o equivocarse. También hay otra palabra, inerrancia. Es la cualidad de estar exento de error. Así que cuando ustedes escuchen que la Biblia tiene errores, ustedes no lo pueden creer porque la Biblia no tiene errores ni tampoco se equivoca. ¿Sí entendemos eso? Infalibilidad proviene del latín infabilitas, que significa la calidad de no engañar ni ser engañado. Inerrancia proviene del latín inerrantia y simplemente significa libre de error. Vamos ahora a ver, vimos lo que era inspiración. ¿Se acuerdan qué es inspiración? Es el soplo de Dios, ¿verdad? Vamos ahora a ver lo que es revelación. Revelación del griego apocalipsis quiere decir develamiento relacionado con el verbo apocalipto, que significa desvelar, develar, descubrir. ¿Recuerdan ustedes las cámaras para tomar fotos de hace unos 20 años? Que se les ponía un rollo y que decíamos, lo voy a llevar a revelar.
es descubrir lo que hay dentro. Eso quiere decir revelación. Es el misterio que Dios revela al hombre. La revelación es el mensaje, es el contenido en sí mismo. Es el mensaje comunicado de Dios para el hombre. Entonces la Biblia es la revelación de Dios. La Biblia es la revelación de su palabra. ¿Vamos bien? Por revelación, entonces, entendemos la comunicación directa de Dios de un conocimiento que la facultad de la razón humana no puede obtener o que la persona que lo recibe desconocía por alguna causa. Cuando Dios revela su palabra al hombre, el hombre muchas veces escribió, pero, por ejemplo, las profecías, escribían la profecía y no la entendían porque iba a suceder después. Entonces, la inspiración la entendemos por la energía activa del Espíritu Santo por la cual las personas santas fueron capacitadas para recibir la verdad religiosa y comunicarlas a otros sin error. Vamos a ver esas dos palabras. Inspiración es el aliento de Dios, ¿verdad? Que viene al que está escribiendo al autor, y revelación es el mensaje que trae, porque a cada autor se le reveló algo diferente, pero diferente y todo era continuidad, todo se relacionaba y todo era verdad. Vamos a ver, el significado más profundo de esta distinción se encuentra en las diferencias entre el Hijo y el Espíritu. El Hijo es el revelador, el Espíritu Santo es el inspirador. El Hijo es la palabra viva y eterna de Dios. Juan 1:14 dice, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Colosenses 2:3 dice que en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces Jesús como el Verbo es la revelación. Y como el revelador también, porque dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces Jesucristo como revelación, Él es Dios, pero manifestado en carne. Afirmar que la Biblia es dada por inspiración es una cosa, pero vamos a ver algunas pruebas de la inspiración. Vamos a ver que el punto 1 es el carácter de Dios. Dios se reveló en forma escrita. Ese es el punto en Romanos 3:4, que Dios ha elegido revelarse a sí mismo, ya que el carácter de Dios es la verdad absoluta. Su revelación escrita no contiene errores. Vamos a ver el punto 2. Tiene citas del Antiguo Testamento. Hay un total de 3,808 veces que el Antiguo Testamento usa frases tales como, así dice Jehová el Señor, dice el Señor, y la palabra de Jehová vino a mí. Existen mandatos específicos de Dios para registrar sus palabras, como en el caso de Moisés, en Éxodo 17:14, en Jeremías 32 también y en Daniel 12:4. Dios autenticó los libros de Moisés a través de otros escritos. Josué 1:7 y 8 lo menciona y lo dijimos hace rato. Los libros proféticos fueron autenticados también en que un autor autenticó a otro profeta. Por ejemplo, Isaías 34:16 llama a su libro el libro de Jehová. Algunos escritores del Antiguo Testamento
citan a otros escritores del Antiguo Testamento con plena autoridad. Por ejemplo, Josué 8:30 al 35 cita la ley de Moisés. Joel 2:32 cita Abdías 17. Miqueas 4 del 1 al 4 cita a Isaías 2 del 2 al 4. Jeremías 26, 17 al 19 cita a Miqueas 3:2 y Daniel 9 del 1 al 3 está basado en Jeremías 25 y 29. Citas del Nuevo Testamento. Contiene 300 citas del Antiguo Testamento. 70 de ellas proceden de la ley de Moisés. 170 proceden de los profetas y 60 vienen de las Escrituras. Muchas veces declaran que Dios es quien habla, como en Mateo 15:4. Segunda de Pedro 1:21 tiene claramente el Antiguo Testamento en mente. Además de estas 300 citas, también hay 4,105 alusiones al Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento afirma 56 veces que Dios es el autor del Antiguo Testamento. Es como estadística, ¿verdad? También da el testimonio del Mesías. El Mesías aceptó el Antiguo Testamento en su totalidad e hizo muchas referencias a él en sus 3 divisiones: la ley, los escritos y las escrituras. Y ya vimos las citas. Él dijo que vino a cumplir la ley y los profetas. Y dijo que la escritura no puede ser quebrantada. En Mateo 23:35, él mencionó a Abel y a Zacarías en referencia a los libros primero y el último en el orden judío del Antiguo Testamento. Claramente Jesús mismo usó frecuentemente el Antiguo Testamento. Esta era la base de sus enseñanzas, la explicación de su propia persona y su apelación final en los debates que tuvo con sus críticos. El Nuevo Testamento es un testimonio en sí mismo. Él les dijo a los discípulos que el Espíritu Santo les traería a la memoria todo lo que Él les había enseñado. Y Pedro también estaba escribiendo las palabras de Dios en Primera de Pedro 1, del 11 al 12. Pablo era consciente también de que estaba escribiendo las palabras de Dios en Primera de Corintios 2:13 y 14:37. También Pedro aceptó los escritos de Pablo como escritura en 2 de Pedro 3, del 15 al 16. Entonces tenemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada, plenaria, verbal, infalible y sin error. Es una fuente absolutamente confiable y exacta para que lo que Dios quiere que el hombre sepa, lo que Dios quiere que el hombre crea y cómo Dios quiere que el creyente actúe en su vida espiritual. Amén. Pedro dice que la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Este pasaje está en el medio de inspiración y marcó los 3 puntos que acabamos de mencionar. Entonces, la palabra griega, cuando dice guiados por el Espíritu Santo, es que son movidos o llevados. Es la misma palabra que se encuentra en Hechos 27:15, que habla de un barco que está en el mar a la deriva o es llevado por el agua. La imagen aquí es que los profetas fueron conducidos por el Espíritu Santo y escribieron lo que fue exhalado para ser escrito. Estos hombres estaban transcribiendo ya que estaban siendo guiados o movidos por el Espíritu Santo. Tenemos ahora las formas de revelación divina. La primera, la revelación de Dios en la creación. El carácter de Dios se revela por las cosas que han sido
creadas por su eterno poder. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esa es la revelación de Dios en la creación. La revelación en Cristo. La suprema revelación de Dios fue suministrada en la persona y la obra de Cristo, que nació a su debido tiempo. Gálatas 4:4, ¿qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Hijo de Dios vino al mundo para revelar a Dios a los hombres en términos que pudiesen comprender. Por su llegada como hombre mediante el acto de la encarnación. Así pues, Cristo no solo se revela el poder y la sabiduría de Dios, sino también en su amor, la bondad divina, su santidad y su gracia. En Juan 14:9, Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, el que conoce a Jesucristo, también conoce a Dios el Padre. Y la otra revelación es la palabra escrita. Se ha demostrado entonces que la Biblia es la que nos presenta a Jesucristo, tanto como el objeto de las profecías como su cumplimiento. La revelación escrita lo incluye todo en sí misma, expone de la forma más clara y convincente todos los hechos que conciernen a Dios y que están revelados en la naturaleza, y proporciona el único registro que atañe a la manifestación de Dios en Cristo. También se extiende la divina revelación en grandes detalles que se relacionan con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los ángeles, los demonios, el hombre, el pecado, la salvación, la gracia y la gloria. Entonces la Biblia puede ser considerada como el complemento perfecto de la divina revelación de Dios. Amén. La palabra escrita. Primera de Corintios 2:10 al 14. Pero Dios, dice, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Vamos a ver la línea del tiempo, hermanos, porque la otra parte del artículo dice, por las cuales aceptamos los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento dados por inspiración divina. La línea del tiempo la vamos a empezar en el año 4000, que según la historia es donde empieza la creación, en el año 4000. De ahí nos brincamos todos los sucesos hasta Abraham. Abraham aparece en el año 2000 antes de Cristo, Estamos en la línea del tiempo antes de Cristo. Después aparece Moisés en el 1600. El primer libro que se escribió es el libro de Job, que fue contemporáneo de Abraham. Y después se escribieron los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, y le llamaban la Torá o los libros de la ley. Los 5 primeros libros, ¿por quién fueron escritos? Por Moisés. Entonces, la Biblia dice que fue escrita en un lapso de 1600 años. Empezamos con Moisés, que aparece en la línea del tiempo en el 1600 y va disminuyendo. En el año 1000 aparece David como el rey, ¿verdad? El rey David, y luego su hijo Salomón, y luego la división del reino. Y luego en el año 586, que fue la deportación de Judá a Babilonia, y va disminuyendo el tiempo. Y luego
Están todos los profetas, ¿verdad? Los jueces también. Y aparecen 400 años de silencio donde dice que Dios ya no habló ni por profetas, ni por sacerdotes, ni por nadie. Y acercándonos al año 6, al 4 antes de Cristo, que es cuando está Herodes gobernando, nace Jesucristo. La historia dice que nació entre el 6 y el 4 antes de Cristo, porque Herodes terminó de reinar el año 4. Entonces, cuando él manda matar a los niños, es en su reinado. Y la historia no es exacta, ¿verdad? Son aproximaciones nada más. Entonces tenemos que Jesús nace, cumple su ministerio, muere a los 33 años y durante antes del año 100 después de Cristo es cuando se terminan de escribir el Nuevo Testamento. El año 96 se escribió Apocalipsis por Juan en la isla de Patmos, ¿recuerdan? Entonces, de Moisés a Juan son 1600 años donde se escribió la Biblia. Todos estos libros que forman el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se me hace que necesitan ver la línea, ¿verdad? Para ubicarnos. Entonces, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39 y están divididos en la ley, la Torá o la ley de Moisés, luego los libros históricos, poéticos y proféticos. Muy bien. ¿Y el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros tiene? 27. Tiene los primeros 4 evangelios y luego un libro histórico, los Hechos, y luego vienen las cartas paulinas, cartas generales y Apocalipsis. Tienen 5 divisiones cada uno. Entonces dice nuestro artículo, revelando infaliblemente la voluntad de Dios respecto a nosotros en todo lo necesario para nuestra salvación. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, amén, se confiesa para salvación. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo de Dios para todo aquel que cree. Amén. Entonces, en la Biblia encontramos la redención, ¿verdad? ¿Cuándo se dio la promesa de la redención? ¿Recuerdan ustedes? Cuando Adán y Eva desobedecieron y que Dios le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Génesis 3:15. La promesa de la redención. Cuando dice que ella te herirá, ¿cómo? En el calcañar, ¿verdad? Y él le aplastará la cabeza. Esa es la promesa de la redención. Entonces en la Biblia encontramos la redención y nos habla también todo lo necesario para nuestra salvación.
de manera que no se debe imponer como artículo de fe ninguna enseñanza que no esté en ella. Como por ejemplo, ¿qué enseñanza se nos ha dicho que no está en la Biblia? Que oremos a los santos, ¿verdad? Que el Papa es infalible. La canonización de personas, ¿verdad? Que María es la Madre de Dios. Eso no enseña la Biblia. Que usted decrete y declare todo lo que desee y le será dado. Y que Dios quiere que usted sea rico y que no sufra. Tenemos que escudriñar las escrituras, dice, porque en ellas os parece, dice, que tenéis la vida eterna. Entonces, cuando un predicador viene y les dice a ustedes, el Señor me ha revelado, siendo que la palabra de Dios es la revelación y todo ya ha sido revelado y ya no queda más por revelar, pero a veces nos queremos, ¿verdad?, dar de privilegiados que el Señor nos ha dado una última revelación. No es así. Cuando un predicador habla acerca de algo que él entendió, interpretó de otra manera, se le llama iluminación. No puede ser revelado porque el Señor ya lo reveló. Pero cuando nosotros entendemos y el Espíritu Santo nos ayuda y lo podemos explicar a alguien, se le llama iluminación. Cuando escuchamos a un pastor predicar y decimos, qué inspirado ha estado hoy, ¿verdad? O qué inspirada estuvo su predicación, porque es la guía del Espíritu Santo que le está ayudando a interpretar lo que Dios ya ha revelado. Debemos tener cuidado en esos términos. Iluminación, dice, es la obra del Espíritu Santo sobre la mente del ser humano que lo capacita para entender la palabra de Dios revelada en la Biblia. A veces estamos leyendo algún pasaje y como que no lo entendemos, pero luego lo volvemos a leer y le pedimos la ayuda al Señor y oramos y como que algo en nuestra mente hace clic y decimos, ahora sí le entendí. Eso es iluminación. Es un acto divino por el cual Dios capacita al hombre para entender la revelación de la Biblia y su inspiración. Entonces, cuando ustedes compartan la palabra del Señor y necesitan inspiración, iluminación para poder comunicarla, pidámosle la ayuda al Señor, la guía del Espíritu Santo. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea que no podemos interpretar la palabra de Dios como nosotros entendemos. O es que yo creo que eso dice allí. No vamos a escuchar lo que usted cree. Tiene que interpretar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Tengamos mucho cuidado con eso. Al recibir la revelación que proviene a través del Espíritu Santo, en la forma en que Él enseña la palabra de Dios a un creyente en Cristo, los problemas de interpretación de la Biblia se hacen evidentes. Son necesarias ciertas reglas básicas si se tiene que comprender la ciencia de la interpretación. Esta ciencia se llama hermenéutica y esa es otra clase que se da en el seminario para poder interpretar de manera correcta las escrituras. No es lo que yo estoy leyendo, porque a veces la leemos muy literalmente. Es que allí dice que me puedo tomar una copita de vino para el dolor de estómago. Lo estamos leyendo así, ¿verdad?
literal, pero no se debe leer literalmente todo el tiempo. Aunque existe confianza y seguridad en el Espíritu Santo para la instrucción en la palabra de Dios, hay ciertos principios que tienen que ser enumerados. El 1, el propósito de la Biblia como un todo. Al interpretar la Biblia, cada texto tiene que ser tomado a la luz del contenido total de la Escritura para que la Biblia no se contradiga a sí misma. Punto 2. El mensaje particular de cada libro de la Biblia. Casi siempre cuando el pastor empieza un libro nos ubica en el contexto y dice, siempre vayamos al contexto, no nada más al versículo que vamos a leer. ¿Por qué? Porque trae el mensaje de lo que se va a tratar. La interpretación de la Escritura necesita siempre tomar en consideración el propósito del libro. Por ejemplo, un estudio de Eclesiastés es completamente diferente a un estudio de Apocalipsis o de los Salmos, ¿verdad? Y la interpretación debe estar con el propósito del libro. También debemos tomar en cuenta a quién va dirigido. Ya ven que las cartas pastorales van dirigidas a las iglesias. La de Tesalónica fue como palabras de reconocimiento, ¿verdad? Y de afirmación y de elogio a la iglesia de Tesalónica, porque dice que Pablo, que cuando ellos llegaron ya no tuvieron necesidad de ir a evangelizar porque los hermanos ya se habían encargado de hacerlo. Cuando estudiamos Colosenses, vimos los problemas que tenía la iglesia de Colosas por las influencias, ¿verdad?, filosóficas, por el legalismo, por el misticismo y por herejías que se estaban introduciendo a la iglesia. Entonces, cada libro trae un mensaje. El punto 4, el contexto. Una de las importantes consideraciones en la exposición de cualquier texto es considerar el contexto inmediato. Y las enseñanzas similares en otra parte de la palabra de Dios. Por ejemplo, estamos hablando, como hoy, hablando de las Escrituras, hay referencias en casi todos los libros de la Biblia. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, del gozo en Filipenses, ¿verdad? También encontramos versículos del gozo en otros, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Gálatas, en otras partes de la Biblia. A eso se le llama referencias. Y la exégesis precisa de las palabras en un texto particular. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita originalmente en hebreo y en griego y con frecuencia se presenta la dificultad de su correcta traducción. Por tanto, el conocimiento del lenguaje original es muy necesario para determinar con exactitud lo que dice el texto. ¿Sí se han dado cuenta que nuestro pastor usa las palabras con las raíces griegas, verdad? Cuando nos habla acerca de un tema, ¿verdad? Es para aclarar y especificar bien la exégesis. La exégesis es como desmenuzar el versículo, sacarle todo el jugo y lo más importante, lo más exacto. Los estudiosos de la escritura que no disponen de recursos técnicos pueden ayudarse frecuentemente por comentarios y exposiciones hechos por autores capacitados para arrojar luz sobre un texto particular. Entonces, vamos a concretar qué es la inspiración. El aliento de Dios, la exhalación, ¿verdad? ¿Qué es la revelación? El mensaje que Dios está enviando. Y la iluminación es cuando lo vamos a entender,
cuando lo podemos explicar y cuando podemos compartir, ¿verdad? Y hermenéutica, ¿qué es? Interpretación correcta de las escrituras. Y exégesis, desmenuzar el versículo, ¿verdad? Para aprender puntos y comas, como se dice en español. Entonces, ¿creemos en la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras? Amén, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo fue escrita la Biblia? Aproximadamente. ¿Por cuántas personas? 40 autores. ¿Qué quiere decir Biblia? Libros. Colección de libros. ¿Y en cuántas partes está dividida? En 2, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Aprendimos algo? Qué bueno, hermanos. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga. Oremos antes. ¿Va a pasar, pastor? Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno que podemos aprender de la palabra de Dios. Amén. Tenemos oportunidad todavía, así que aprovechemos. Solamente el Señor sabe si llegarán tiempos donde ni podremos abrir la Biblia o qué, ¿verdad? Como en otros países, ¿verdad? Pero tenemos la oportunidad. Hermanos, yo no sé si a muchos de ustedes, incluso a los que nos ven también, envié hoy un texto pidiendo los que necesitaban oración. Y algunos hermanos enviaron sus peticiones, nuestra hermana María García por su familia, por los jóvenes y los niños, pedía nuestra hermana Mayra Montano, y nuestra hermana Vicky pedía por su mamá, su tía Margarita también. Los dos tienen problemas intestinales. Nuestro hermano Rodrigo pedía también por su hermana Ana María, por salud. Nuestra hermana Blanca Quijada también dice, quería oración por la vida, por la familia y por la vida espiritual, y especialmente por Willy y Caleb, padre e hijo. Nuestro hermano Elvis pedía oración por su abuela, se llama Julia Saldaña, y ella tuvo una cirugía, pero parece ser que le ha crecido una infección, ¿verdad? Entonces, estamos orando por ella, se llama Julia. Hay una hermana que nos visitó una vez y todavía sigue en contacto con nosotros, sigue viéndonos a través de las redes sociales también, se llama Gloria. Ella también pedía por trabajo, por salud, y para todos los que están necesitados de salud, decía ella. Nuestro hermano Humberto Rodríguez también, no sé si saben quién estoy hablando. Nuestro hermano Humberto es el papá de Fabiola, suegro de nuestro hermano David López. Él pide también oración por la familia, también por todos los que están con lo de la pandemia, pero a la misma vez agradecido porque Dios les ha guardado y les ha cuidado. El Señor tome estas peticiones, amén. Nos ponemos en pie, hermanos, y vamos a hacer una oración. Sí, hermana Telma. Ok, ok, ok. Vamos a orar por las nietas de nuestra hermana Telma también, por la salud, también la salud de nuestro hermano Pinzón, por su estómago. No sé si ya le dieron resultados o no, pero sigamos orando por él. Nuestro hermano Mario también, sigamos orando, amén, por que Dios pueda hacer la obra. Gusto verlo, hermano Bet también. ¿Qué tal si nos ponemos en pie, hermanos, y oramos al Señor? Ok, Marta. Ok. Las mencionamos, hermanos, para que aquellas que recordamos podamos orar por ellas, amén. El Señor las tome, amén, y vamos a tomar este tiempo de oración, y de esa manera vamos a quedar despedidos, y a la misma vez algunos anuncios. Oración este sábado de 8 a 10 de la mañana,
y nuestra escuela bíblica, nuestra clase bíblica que tenemos cada sábado de 5 a 6, ¿verdad? También ustedes pueden asistir aquí si ustedes desean venir. Nuestro culto general que es de 8 a 10 de la mañana, de 8 a 9:30 todos los domingos aquí en el templo. Y a la misma vez les invitamos para que puedan conectarse con nosotros a través de la reunión de matrimonios que estaremos teniendo a través de la plataforma de Zoom el 21 de febrero. Así que estamos informados, hermanos, sigamos orando. Aquellos que llevaron sus cajitas de alabastro también para los coins, si lo pueden comenzar a traer, hermanos. Ya algunos ya lo han entregado y muchas gracias por su colaboración. Entonces vamos a orar, hermanos, después ya de todos esos anuncios. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de venir a este lugar y de aprender tu palabra, aún de poder venir y estar juntos como familia, Dios. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias, Dios, por todo lo que tú has estado haciendo, Señor, en medio de todas estas circunstancias. Señor, en esta noche, Dios, nuestro corazón se regocija porque tu amor sigue presente, tu gracia, tu misericordia, Dios. Te damos gloria, Dios, por todas las cosas maravillosas que tú haces y por todas aquellas cosas, Señor, que seguirás haciendo en medio de todas estas circunstancias, Dios. Padre, queremos también a la misma vez, Señor, agradecerte por el día, por la semana. Estamos a mitad de semana, Señor, y hasta este momento, Señor, has proveído, has dado, Señor, una casa, has brindado, Señor, un lugar donde podamos reposar nuestra cabeza. Señor, tantas cosas por las cuales podemos agradecerte, Dios. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos en medio del afán, en medio de tantas cosas, Dios, a poderte dar el tiempo que tú te mereces. Padre, así también te pedimos por todo esto que está sucediendo, Dios, por esta pandemia a nivel mundial, Señor, por todos aquellos que están enfermos, Señor. Te pedimos, Dios, que seas tú quien obre. Te pedimos, Señor, que seas tú quien siga, Señor, obrando, pero a la misma vez llamando, Dios, a aquellos que todavía no te han aceptado como Señor y Salvador. Padre, en esta noche también ponemos todas las diferentes peticiones que han sido mencionadas, Dios, de salud, Dios, la mayor parte, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, en cada una de estas personas, Señor, que mencionamos. Padre, continúa poniendo la intencionalidad en nosotros como iglesia de seguir orando, Dios, de seguir intercediendo, Dios. Ayúdanos, Señor, que como el pueblo tuyo que somos, el pueblo de Cristo, Dios, podamos ser intencionales en poder, Padre, buscar incluso de preguntar a los demás si hay alguna petición, Dios. Padre, continúa bendiciendo este ministerio, continúa bendiciendo esta iglesia, Dios. Cada una de las personas que asistieron hoy aquí, Dios, a este lugar, Dios, continúa bendiciendo, Dios, las familias de esta congregación, Dios. Bendecimos a las personas que nos ven a través de las pantallas, Señor, y sea ahí en sus países, Señor, donde nos ven, Dios, en sus hogares, Señor, y gracias porque nos permiten entrar hasta el hogar, Señor, que ellos pertenecen, Dios. Padre, te bendecimos y te agradecemos por las infinitas y abundantes, Señor, bendiciones, Dios, que tú nos has dado. Pero sobre todo, Dios, por el regalo maravilloso de Jesucristo, en el cual, Señor, a través de él, Señor, hemos alcanzado, Señor, la vida eterna. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Sigan adelante, no se rindan. Les miramos por aquí pronto. Amén. Bendiciones.